Bienvenidos, en este video vamos a ver la primera aplicación del MOSFET, que es la de un MOSFET como amplificador. Es un circuito muy sencillo, posiblemente el circuito más sencillo que podríamos tener, en el que tenemos un transistor tipo MOSFET que va a estar conectada a una fuente de poder a través de una resistencia de carga RL. La corriente va a circular de drenaje a fuente y vamos a analizar este circuito. Lo primero que vamos a observar es que el voltaje de compuerta a fuente, vamos a ver que el voltaje de compuerta a fuente va a ser igual al voltaje de entrada. Vean que comparte las dos terminales, tanto la fuente como el voltaje de entrada están conectados a tierra, es decir, están unidos entre sí. Y mi voltaje de salida, V0, va a ser igual a mi voltaje de drenaje a fuente. Voy a escribirlo de esta manera. Sería el voltaje de drenaje a fuente. Haciendo la sustitución por el circuito equivalente de un modelo ideal, vamos a obtener que a la entrada, vean que está en circuito abierto, porque como dijimos en el video de introducción, la impedancia de entrada va a ser muy alta, es decir, la corriente que va a circular aquí va a ser igual con 0. Y la corriente que se va a generar a través de las terminales de drenaje a fuente va a ser una fuente de corriente controlada por voltaje que habíamos definido, que se iba a escribir de la siguiente manera. La corriente va a ser igual a un factor K que va a depender del transistor que voy utilizando, que va a multiplicar al voltaje GS menos VT elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 2. Y definimos que este circuito está en saturación y se cumplen dos condiciones. La primera es que el voltaje GS sea mayor o igual al voltaje del transistor, que es el voltaje T. Y la segunda condición es que el voltaje de drenaje a fuente sea mayor o igual al voltaje GS menos el voltaje T. Utilizando estas dos condiciones podemos reescribir las condiciones de saturación de la siguiente manera. Va a decir que el voltaje de entrada tendrá que ser mayor o igual al voltaje del transistor, y que el voltaje de S, que como vimos va a ser igual al voltaje de salida, mi voltaje de salida tendrá que ser mayor o igual al voltaje GS, que es igual al voltaje de entrada, es decir, Vin menos Vt. De tal forma que la corriente D que va a circular a través de esta malla, que va a ser controlada por el voltaje de entrada, yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Va a ser igual a K. Ahora, en lugar de escribir VGS, voy a escribir cuál va a ser mi voltaje de entrada, menos Vt al cuadrado entre 2. Otra forma en la que nosotros podríamos evaluar la corriente ID es utilizando la ley de Ohm. Yo tendría que definir un signo aquí, positivo y negativo. El primer voltaje que veo sería el voltaje S, que es el voltaje de la fuente. Y en el otro extremo tengo el voltaje V0, menos V0, dividido entre mi resistencia de carga RL. En esta ecuación yo puedo despejar V0 y tendríamos que V0 sería igual a Bs menos la resistencia de carga por la corriente D. Esta corriente D yo ya la había encontrado en este punto, que va a ser igual a Bs menos RL, que va a multiplicar al voltaje de entrada menos el voltaje T al cuadrado dividido entre 2. De tal forma que el voltaje a la salida en función del voltaje de entrada va a ser igual a Bs menos RL por mi voltaje de entrada, que va a ser una función del tiempo, va a ser una señal de corriente alterna, menos Vt, esto elevado al cuadrado, entre 2. Vean que esta ecuación sigue la forma de una parábola, que si la graficamos vamos a tener la siguiente gráfica. Entonces esta gráfica va a corresponder a esta ecuación, que dice que Bs menos RL por mi voltaje de entrada menos Vt
entre 2 elevado al cuadrado. Sin embargo, esta ecuación va a tener un cierto límite, ya que en los casos en los que el voltaje de compuerta a fuente, en este caso vimos que va a ser igual al voltaje de entrada, sea menor a Vt, es decir, si mi voltaje de entrada es menor a Vt, pues está en la región de corte. Esto implica que la corriente ID sería igual con 0, es decir, estaríamos en circuito abierto. Es como si nosotros omitiéramos esta parte del circuito y estaríamos conectados directamente el voltaje de la salida con el voltaje de la fuente. Sin embargo, como la corriente es 0, por ley de Ohm, 0 por la resistencia, cualquier valor que tenga, la caída de voltaje en esta resistencia sería 0, por lo que Vs sería igual a V0. Es decir, en este caso, V0 sería igual a Vs cuando estemos dentro de esta región, en la que se cumple que Vgs, en este caso es igual a Vin, sea mayor a Vt, y además se cumple esta segunda condición. En este caso vamos a estar en la región de saturación, en la que esta ecuación va a ser válida hasta llegar a este límite. Cuando superemos este límite, en el que el voltaje de salida, vean que va a ir decreciendo, sea menor a mi voltaje de entrada menos Vt, puede entrar en la región de triodo y se va a comportar como un circuito cerrado con una resistencia de por medio, por lo que dejaría de funcionar como un amplificador. Es decir, hay que observar lo siguiente, que mi voltaje de entrada forzosamente tendrá que tener una componente de corriente directa de tal manera que oscile alrededor de un cierto valor que me permita estar en la región de saturación. Eso lo podemos obtener ya sea agregando una fuente de corriente directa o utilizando sujetadores de diodos, como lo vimos en un video anterior. Y cada punto de mi señal de entrada se va a mapear con un punto a la señal de salida. Vean que va a haber una diferencia de fase de 180 grados debido a este signo negativo, por lo que cuando mi señal sea positiva, o en otras palabras, mayor al valor promedio, tendríamos aquí un valor menor al valor promedio que estaríamos mapeando entre la señal de entrada y mi señal de salida. En caso de tener una cierta amplificación, que a diferencia de los transistores de unión bipolar, va a ser relativamente pequeña y además la respuesta de mi sistema no va a ser lineal, es decir, mi señal de salida va a sufrir una cierta distorsión debido a que esta función tiene una forma parabólica. Vamos a suponer algunos valores numéricos para comprobar que mi circuito se encuentra en la región de saturación. Voy a decir que el voltaje de la fuente va a ser igual a 5 voltios. Mi resistencia de carga va a ser igual a 1 kilo ohm. Y mi voltaje de entrada, vas a suponer un valor fijo de 2.5 voltios. Además, el valor K de mi transistor va a ser igual a 0.5 miliamperes por voltio al cuadrado. Vamos a ver si bajo estas condiciones el transistor se encuentra en la región de saturación. Entonces voy a sustituir los valores. Voy a tener que V0 va a ser igual a 5 voltios menos 1 kilo ohm, que va a multiplicar a mi voltaje de entrada, que en este caso es de 2.5 voltios. En este caso en particular vamos a asumir que el voltaje del transistor va a ser igual a 0.8 voltios. Tendríamos que restar 0.8 voltios, elevarlo al cuadrado y dividirlo por 2. En este caso omití un valor muy importante, que es el valor K. Tendremos que agregarlo en todas las ecuaciones que surge de esta expresión. Aquí también tendría el valor K y el valor K. También multiplicar por este valor K, que en este caso supusimos que va a ser de 0.5 miliamperes por voltio al cuadrado. Esto vamos a multiplicarlo por 0.5 miliamperes por voltio al cuadrado. Ven que las unidades son consistentes. Vas a tener voltios al cuadrado derivados de este paréntesis que se van a eliminar. Voy a multiplicar miliamperes por kilo ohms, me va a dar voltios. Vamos a ver qué resultado nos arrojaría. Vamos a tener, voy a hacer primero esta operación. Voy a multiplicar 1 kilo ohm por 0.5 exponente menos 3.
los kilos con los miliamperes se van a eliminar. Esto simplemente me va a dar igual a 0.5, que va a multiplicar a 2.5 menos 0.8, y esto elevado al cuadrado, dividido entre 2. A eso lo tendría que restarle los 5 voltios, entonces voy a tener 5 menos el resultado que acabamos de obtener, y tendría que mi voltaje a la salida va a ser igual a 4.28 voltios. Por lo que vamos a verificar si se cumplen las condiciones de saturación. El voltaje GS, que va a ser igual al voltaje de entrada, tiene que ser mayor o igual a VT. En este caso tenemos que el voltaje GS, que en este caso es Vin, entonces tenemos que VGS, que va a ser igual a 2.5 voltios, efectivamente va a ser mayor o igual a 0.8 voltios, por lo que sí cumple esta primera condición. La segunda condición es que el voltaje de salida sea mayor o igual al voltaje de entrada menos VT. Entonces vamos a tener que 4.8, que es mi voltaje de salida, tendrá que ser mayor o igual al voltaje de entrada 2.5 menos 0.8. Esta operación me va a dar igual a 1.7, y efectivamente 4.8 es mayor que 1.7, por lo que se cumple la segunda condición. Por lo que mi transistor tipo MOSFET va a estar cumpliendo su función de amplificador en saturación.